Bien, buenas tardes. Empezamos. Antes, recordar que la semana que viene Estela Ocampo hará su conferencia solo online. Se enviará un mail, me parece que hoy o mañana, para recordarlo, pero no habrá clase, por tanto, aquí solo será online. En cambio, la última, la de Tomás Pollán, que viene de Madrid, sí que será también presencial, la de By Pandora. Bien, empezamos con unas preguntas que habían quedado pendientes, que no sé por qué no me llegaron a tiempo. Y también una que alguna de vosotros me planteó con respecto al término víctima o sacrificio en hebreo. Ya dije que era olá. Pero me preguntaron si también significaba víctima. Y olá significa concretamente algo que se eleva. Algo que se eleva. Una ofrenda. Y Korban olá sería un sacrificio, algo que se quema y que se eleva. Ese término olá fue traducido en la Septuaginta, en la traducción griega de los 70 de la Biblia, por el término tan extendido holocausto, en griego quiere decir totalmente quemado. Nosotros muchas veces nos referimos a el exterminio judío con la palabra holocausto, pues ya sabéis que los judíos no se refieren a ese hecho con esa palabra, la descartan y en su lugar hablan de Shoah, que es catástrofe. Y sí, efectivamente es lo mismo que en alemán Opfer. Opfer es también originalmente, etimológicamente, una víctima sacrificial, algo que se sacrifica a los dioses. Y de ahí ha ido derivando a víctima, a cualquier víctima azarosa, una vez desaparecidos los dioses, o las víctimas que ya hemos ido comentando también, las víctimas industriales, etcétera, etcétera. Luego había las preguntas por escrito que se formularon a través de la web al final de mi última sesión, la sesión del sacrificio. La primera era: ¿cuál es el filósofo judío discípulo de Heidegger que ha mencionado y qué idea propuso? Preguntaba Ángel Tamayo. El filósofo al que me refería era Karl Löwitz. Karl Löwitz, L-O con diéresis W-I-T-H, y el libro es este: Historia del Mundo y Salvación, un libro extraordinario, los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia. Acerca de lo que propone, pues eso, se propone desentrañar todos los presupuestos teológicos que están escondidos, por así decirlo, en nuestra consideración y nuestra concepción de la historia, cuando aparece la conciencia histórica, sobre todo a través de la obra fundamentalmente de Hegel, de Marx, de Nietzsche y también de muchos otros que comenta aquí Löwitz. Pero es un libro fundamental para este asunto del que al final hablaremos tangencialmente, porque tampoco es el objeto de estas conferencias, sino simplemente averiguar un poco el origen, ser consciente de cuál ha sido la evolución de la mente, del pensamiento religioso, en este caso a través de estas figuras femeninas en la Biblia hebrea. Rosa Moreto preguntaba: ¿no es más bien el hombre quien abandona o mata a Dios? Sí, se puede entender como que es el hombre el que abandona a Dios. Es una pregunta muy amplia, muy difícil de contestar con una sola, con una sola respuesta, ¿no? Es evidente que a partir más o menos del siglo XVII empieza una revolución en Occidente que es, el fin, por así decirlo, del teocentrismo y el principio del antropocentrismo, el auge de la ciencia, y la ciencia y el imperio de la técnica va desplazando poco a poco a todo el ámbito religioso, ¿no? Es lo que Max Weber llamó el desencantamiento del mundo. Por eso es tan importante leer a Shakespeare y a Cervantes, porque son los dos autores que de alguna manera acusan en su obra este desencantamiento, Entzauberung del mundo. Un mundo, si uno piensa por ejemplo en Hamlet, ¿qué ocurre en Hamlet? En Hamlet ocurren muchas cosas, pero al principio de la obra, en el primer acto, aparece un fantasma, el fantasma del padre. Y ese fantasma habla desde el purgatorio, que es una
dimensión escatológica propia del catolicismo. Pero en cambio Hamlet ya es hijo del protestantismo, estudiante de Wittenberg, y por tanto perteneciente ya a una edad más escéptica. Y por tanto Hamlet está escindido entre dos épocas, entre una época donde todavía el mundo está encantado, donde aparecen fantasmas que tienen que volver al purgatorio después de que cante el gallo y aparezcan las luciérnagas, y un hombre como Hamlet, un estudiante, un joven, que está apareciendo a otro mundo y que realmente no se acaba de fiar de las revelaciones que le hace el espectro paterno y tiene que demostrarlas a través de la razón y mediante una obra literaria que es El Ratonera, ¿verdad? De la misma manera, Don Quijote es el último personaje ebrio de trascendencia. El último gran personaje ebrio de trascendencia que ve lo que ya nadie más ve. Él ve caballeros andantes, ve doncellas, ve gigantes donde solo hay molinos, que era un artificio técnico recién importado a España o de muy reciente importación. Y aquí en la playa de Barcelona Don Quijote pierde su última oportunidad de encontrar una muerte trágica, gloriosa y por tanto eterna a manos del caballero de la Blanca Luna, ¿verdad? Bien, pues poco a poco, a partir de entonces, el mundo se va orientando hacia otro tipo de explicación y se deja llevar en manos de la técnica, que es de alguna manera lo que ha ido sustituyendo a lo que antes hablábamos de, o lo que antes entendíamos por Dios, independientemente de las creencias de cada uno, por supuesto. Pero ese es un problema que es cada vez más acuciante y que lo será más en nuestro tiempo. El siglo XXI yo creo que será espiritual o no lo será. Y ya Heidegger dijo aquella frase famosa de la entrevista póstuma al Der Spiegel: solo un Dios puede salvarnos. Nur ein Gott kann uns retten. ¿No? Solo un Dios puede salvarnos, que ha dado, en fin, motivo pábulo a muchísimas especulaciones sobre qué quería decir realmente. Yo creo que lo que quería decir Heidegger es que o bien el hombre pone una distancia frente a la creación o será devorado por la técnica, será destruido por la técnica. Luego hay otra pregunta de Ana María que decía: sobre el sacrificio del Hijo de Dios, me pregunto si se sacrifica la propia Madre Virgen o el fruto de su vientre. ¿Entendemos los dos personajes como uno mismo o como entes distintos que proclaman el dolor de la piedad de la Madre como el origen fundacional? No, son dos personajes distintos. Lo que pasa es que, de hecho, Jesucristo, en cuanto está en la cruz, a punto de morir y transformar el significado de la muerte, renuncia a su filiación humana. Si recordáis el Evangelio de San Juan, ¿no? Y renuncia a su madre, por así decirlo. Y él se convierte en algo, se escinde de eso para llevar a cabo, hacer efectiva la salvación. Por lo tanto, son dos personajes distintos, ¿no? Y en la piedad lo que se celebra, por así decirlo, es precisamente la fundación de esa salvación. El parto, digamos, invertido que hace que la Virgen pueda dar a luz a un muerto que en realidad está acabando con la muerte. Y la última pregunta era: ¿por qué el sacrificio implica la aparición de la conciencia? No lo he entendido. ¿Se refiere a la conciencia a la muerte? No, esta pregunta era de Montse Freixas. No, yo decía que una intuición que tenía yo es que el sacrificio está relacionado con la conciencia humana, con la conciencia, es decir, con el problema de la conciencia. La conciencia es algo que no pertenece a la naturaleza. Y el gran problema del hombre, creo yo, y el gran problema religioso que no hemos todavía solucionado, es que el hombre no tiene ningún cometido en la tierra, no tiene ningún propósito. A diferencia del resto de las criaturas vivientes, que están todas integradas en la naturaleza y cumplen una función natural, es decir, y no se interrogan acerca de lo que son. La oca no se interroga acerca de qué es oca, ni el mono por qué es mono, ni la vaca porque es vaca, ni el elefante porque es elefante, sino todo el mundo, todas las criaturas vivientes, los vegetales también, están integrados, ¿no? El hombre es el único que no, que se ha separado mediante la conciencia. No tiene ninguna función el hombre en realidad. Eso es un gran problema que ya los griegos abordaron y que en realidad está en el fundamento de todo y que probablemente también esté esa ausencia de propósito esté también en nuestra, en fin, en esa ansia de imitación que tiene el hombre, de usurpación constante,
y que crea esos conflictos eternos que tenemos y que probablemente generaron la necesidad de sacrificio. Y la sustitución del sacrificio humano por el sacrificio animal, y después la superación del sacrificio, y después la invención del Dios único, que es de alguna manera una manera de decir, liberémonos de esta pesadilla circular del eterno retorno, del terror del eterno retorno, que parece que no garantiza nada, y tratemos de encontrar algo en el que el hombre pueda salvarse, ¿no? Que pueda realmente descubrir un reino interior, un crecimiento interior, y que pueda llegar un día en que reine la paz universal, como sigue siendo de alguna manera el sueño de muchas religiones y ha sido el sueño de algunos sistemas políticos y de algunas utopías, a veces con resultados verdaderamente escalofriantes, ¿no? Bien, pues a todo eso le estamos dando vueltas. Hoy la sesión, como ya os dije, es complementaria hasta cierto punto a la del sacrificio, la hija de Jefté. Hoy hablamos de una figura también primitiva, la de Débora, la canción de Débora, la profetisa, en uno de los fragmentos más antiguos de la Biblia hebrea. Por tanto, estamos situados también en un episodio auroral y fundacional de lo que es el pensamiento religioso hebreo. Si en la sesión anterior vimos que el caso de la hija de Jefté era un resto sacrificial, en una época de sincretismo, como todavía estamos en el episodio de Débora, podíamos leerlo como un último sacrificio humano en el que el pueblo de Yahvé se despedía del ciclo natural, con esa imagen de la hija del guerrero llorando su virginidad por los montes durante 2 meses, antes de que su padre la ejecute. Hoy veremos a la primera mujer profetisa, considerada a veces la madre de Israel, como ella misma se denomina, en Jueces 4 y 5. Para ello recordemos las palabras de Karl Löwitz, precisamente. La dimensión temporal de una meta definitiva es un futuro escatológico y el futuro solo existe para nosotros en la espera y en la esperanza. El sentido último es punto candente de un futuro esperado, del que solo se sabe en el modo de la esperanza y de la fe. Esta espera del futuro estaba viva de la manera más apasionada entre los profetas judíos. Los filósofos griegos la desconocían. Si se piensa que el segundo Isaías y Heródoto fueron casi contemporáneos, es posible calibrar el abismo infranqueable que separa la sabiduría griega y la fe judía. La visión bíblica y cristiana de la historia es por principio futurista. Invierte la significación griega de historien, verbo que se refiere a acontecimientos presentes y pasados. Ya vimos cómo para los griegos la historia estaba siempre en el pasado y lo que iba a suceder ya estaba contemplado en el pasado. Los griegos, dice Löwitz, eran más humildes. No se permitieron indagar por el sentido último de la historia del mundo. Estaban conmovidos por el orden visible y la belleza del cosmos natural, la ley cósmica del devenir y el perecer fue para ellos el prototipo de su comprensión de la historia. Según la concepción griega del mundo, todo se mueve en un eterno retorno de lo mismo, en virtud de lo cual lo que surge retorna al punto de partida. La visión bíblica y cristiana de la historia es por principio futurista. Invierte la significación griega de historien, verbo que se refiere a acontecimientos presentes y pasados. En las mitologías y genealogías griegas y romanas se hace presente el pasado en tanto origen eterno. Según la concepción judeocristiana de la historia, el pasado es una promesa del futuro. Como consecuencia, la interpretación del pasado se convierte en profecía al revés. Presenta el pasado como una preparación razonable del futuro. La historia, tal como la entendemos modernamente, a partir de la aparición de la conciencia histórica, como digo, en el siglo XIX o finales del siglo XVIII, mejor dicho, tiene su origen en la profecía y en el concepto de salvación. Lo que pasa es que son conceptos que se secularizan, que es lo que estudia aquí de alguna manera Löwitz. Se secularizan, se escinden de su dimensión religiosa y trascendental y da origen a una serie de problemas en los que todavía estamos. En Grecia no había propiamente salvación. En la Grecia trágica me refiero. Cuando hablo de Grecia me refiero a la Grecia más primitiva, la Grecia de los trágicos, la Grecia en cualquier caso preplatónica, la Grecia anterior a la metafísica. Luego Platón ya hablará de la inmortalidad del alma y todo eso dará inicio a lo que es luego el cristianismo, ¿no? De la misma manera que en Grecia, fijaos, la visión, los videntes, los visionarios, como por ejemplo Tiresias en Edipo o Rey, veían lo que ya había pasado.
Lo que iba a pasar es lo que ya había pasado. Por eso es tan importante tener en cuenta que nuestra cultura, la cultura occidental, bebe de esas dos fuentes que son imprescindibles, a veces antitéticas, pero imprescindibles. No se puede entender nuestra cultura dejando de lado ni la parte griega ni la parte hebrea. Ese fue uno de los errores de Heidegger, por ejemplo, que en fin, para él solo existía Grecia y Alemania, el griego y el alemán. Y el resto pues eran todo desviaciones. Roma no era nada y Jerusalén también muy poco. Es una forma de pensar inevitablemente limitada, porque por lo que estamos viendo en este curso, y a medida que vamos comparando algunos aspectos míticos o religiosos de las dos culturas, vemos que son complementarias, que no se entienden la una sin la otra, aunque hayan discurrido por cauces distintos. Bien, el mito de la salvación atraviesa toda la concepción moderna de la historia, que está, como decimos, fundamentada en presupuestos teológicos. Pero vamos a remontarnos un poco al tiempo de los profetas, antes de analizar la escena de Débora, para entender realmente qué estaban haciendo los profetas y qué querían hacer, al menos en esta época anterior, más primitiva. Hay una, digamos, que es la apocalíptica, que dejo fuera de mi exposición porque no nos compete ahora. Hacia el año 1000 a.C., los videntes, roé, en hebreo, aún coexistían con los profetas, los nabiim, pero acabaron fusionándose. Acabaron fusionándose y convirtiéndose todos en profetas. Quizá, y eso es una especulación mía, los videntes estaban aún sujetos al ciclo cósmico, quizá a la visión de lo que ya ha sido, como los griegos, pero acabaron imponiéndose los profetas, es decir, la visión de lo que debe ser, de lo que vendrá, de lo que no existe todavía y acabará imponiéndose. Eso sustituyó a la visión de lo que siempre ha sido. Por tanto, como veis, sustituyó a la visión del ciclo cósmico, de esas religiones que están preocupadas sobre todo por el calendario agrícola, por el eterno retorno, por la sucesión de vida y muerte, por el misterio de la fecundidad. Si tomamos los ejemplos de algunos profetas, podemos ver cuál era su cometido. Por ejemplo, Elías se subleva contra Ahab, que pretendía reconciliar a los israelitas y a los cananeos, concediéndoles igualdad de derechos y fomentando el sincretismo religioso con el culto de Baal y Melkart, protegido por Jezabel. Estos nombres quizá os suenan, Elías, Ahab, os suenan de una novela de finales de mediados del siglo XIX, que tiene una extraordinaria fortuna en el imaginario popular, como es Moby Dick, de Herman Melville, ¿no? Moby Dick, que en realidad es el encuentro entre la Biblia, el Antiguo Testamento, la Enciclopedia y el Rey Lear y Shakespeare. Es una novela inmensa, extraordinaria, pero que de alguna manera también apela a algunos de los contenidos del Antiguo Testamento, a algunos contenidos proféticos del Antiguo Testamento. Si recordáis al principio de la novela, cuando Ismael se dirige con Cuicuec, el arponero pagano, al Pequod, al barco capitaneado por Ahab, al ballenero, se encuentra con un hombrecillo que dice que se llama Elías y lleva a cabo una profecía diciendo que en ese barco morirán todos y solo uno se salvará para contarlo. No le hacen demasiado caso, les parece un loco, pero está de alguna manera Melville dramatizando personajes del Antiguo Testamento que son muy vinculantes para la interpretación de la novela. Y Ahab es todavía, de alguna manera, un blasfemo que se rebela contra Dios y quiere todavía atacar a la naturaleza y pertenecer a ella.
vengándose de la ballena blanca que lo ha partido en dos. Para que veáis también la importancia, como siempre digo, de leer la Biblia y de estudiar estos episodios, porque sin eso no se entiende nada. Tampoco se entiende nada en un museo de pintura o escuchando música. Elías proclama a Yahvé soberano único en una guerra religiosa, se enfrenta, en el episodio del Monte Carmelo, a los profetas de Baal sobre el problema de la sequía, que solo Yahvé puede resolver. Y después de haber ganado, Elías pide al pueblo que capture a los 450 profetas de Baal, quizá eran videntes, y según se dice en Reyes 18, los hizo descender del torrente Quisón y allí los degolló. Como vemos otra vez, no hay contemplaciones ni compasión con todos aquellos agentes de otras deidades que nos sirvan al Dios único y que nos sirvan a todo aquello que se está desligando de la naturaleza. De nuevo nos encontramos con un Yahvé histórico que se enfrenta a los dioses cósmicos. Luego está el grupo de los grandes profetas escritores, de Amós al Deutero Isaías, al segundo Isaías. Todos están convencidos de la verdad de su vocación y su mensaje. Todos han sentido que el espíritu de Yahvé, el espíritu Ruá en hebreo, les ha poseído, incluso hasta la locura, como le ocurre a Oseas. Los profetas anteriores al exilio tienen en común el rasgo de que anuncian el juicio de Dios contra Israel. La predicación de Oseas, por ejemplo, está definida por la amargura de Dios ante la traición de su pueblo, que eso es constante en toda esa época de consolidación. Israel era la esposa de Yahvé, pero se entregó a los dioses cananeos de la fecundidad y así le fue infiel. De nuevo aparece el conflicto entre Baal y Yahvé, un dios cósmico y un dios único, creador del mundo y dueño de la historia, forjador de la ley. Isaías, que es tan importante para el cristianismo, dice que el juicio no perdonará a nadie. Denuncia otra vez la falsedad del culto, la inutilidad del sacrificio y del derramamiento de sangre. La única devoción verdadera, según Isaías, consiste en practicar la justicia y hacer el bien. Aprended a obrar bien, buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. De alguna manera también esto se podría poner en relación con el principio de la filosofía platónica, cuando Sócrates introduce el problema del bien en el mundo griego, un problema que hasta entonces no se había abordado en el mundo trágico, en el mundo primitivo. Y ahí se produce una revolución epistemológica extraordinaria, cuando Platón decide quemar sus tragedias y dedicarse a la filosofía, inventar un nuevo lenguaje, el lenguaje de la episteme. La predicación de Isaías estuvo marcada también por el ataque contra Siria y Palestina, que el profeta interpretó como una intervención de Yahvé en la historia. Solo la fe en Yahvé puede ayudar a su pueblo. Isaías anuncia un signo de Yahvé, además, como es conocido, la joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La teología cristiana ha querido ver en el nombre de Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, el anuncio del nacimiento de Cristo. Ya sabéis que los padres de la Iglesia y muchísimos pensadores cristianos quisieron poner en relación el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y detectar anuncios del advenimiento de Jesucristo en muchos pasajes veterotestamentarios. Yahvé, por tanto, engendrará a través de David un rey justo que saldrá victorioso y cuyos descendientes reinarán para siempre, el mesianismo. Isaías conserva la esperanza, pero solo en un resto de Israel. La esperanza será, a partir de entonces, el nuevo ámbito de la fe. Y ese concepto en torno al que orbitará toda la reflexión judaica moderna, incluso en la desesperación del siglo XX. Por ejemplo, Kafka llegará a decir: hay mucha esperanza en el mundo, pero no es para nosotros. Luego tenemos también el caso de Jeremías, que es muy interesante, muy importante, que propone una completa renovación del hombre, porque el hombre, dice textualmente, el hombre no es dueño de sus caminos. Un precedente que también será tomado en cuenta en el Nuevo Testamento, que en sí mismo busca una nueva alianza.
Luego Ezequiel, en la caída de Jerusalén del año 587, y el reflejo de una gran crisis de la religión de Yahvé, al que muchos culpan de las desgracias sufridas entonces. Ezequiel es el último de los grandes profetas y ejerce su ministerio en Babilonia. Denuncia los pecados y la idolatría y trata de mantener la fe a toda costa en Yahvé contra todas las tentaciones de impugnarlo o descartarlo o sustituirlo por otras deidades en un momento de crisis y de debilidad política. Después de la caída de Ezequiel anuncia la redención de Israel, textualmente: os rociaré con un agua pura que os purificará, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, haré que caminéis según mis conceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El último capítulo de Ezequiel, que es muy bello, describe detalladamente el templo del futuro y el culto que debe celebrarse en el nuevo Israel. Y hay un fragmento donde se habla de la fuente del templo, donde manará un agua que purificará las aguas, que será fuente de sanidad. Dice en la traducción de Casiodoro de Reina: e hízome tornar a la entrada de la casa, el templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la haz de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía del altar. Y sacóme por el camino de la puerta del norte y hízome rodear por el camino fuera de la puerta, por fuera al camino del que mira a oriente, y he aquí las aguas que salían al lado derecho. Y saliendo el varón hacia el oriente tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta los lomos, y midió otros 1000 e iba ya el arroyo que yo podía pasar, porque las aguas se habían alzado y el arroyo no se podía pasar sino a nado. Y díjome: hombre, ¿has visto? Y trújome e hízome tornar por la ribera del arroyo. Y tornado yo, he aquí en la ribera del arroyo, que había árboles muchos de la una parte y de la otra, y díjome: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la campaña y entrarán en la mar de las aguas apartadas, y las aguas recibirán sanidad. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos arroyos vivirá, y habrá muchos peces en gran manera por haber entrado estas aguas allá, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Y será que junto a él estarán pescadores, y desde Engandí hasta Engalim será tendedero de redes. En su manera será su pescado como el pescado de la gran mar, mucho en gran manera. La traducción de Casiodoro de Reina, por cierto, es una de las maravillas de nuestra cultura. Por desgracia se ha leído muy poco en este país. Ya sabéis que Casiodoro fue protestante, huyó de la Inquisición, de la España de Felipe II, y estuvo penando por toda Europa, peleándose con todos los distintos credos protestantes en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, pero finalmente consiguió escapar del fuego de la Inquisición, de la condena a muerte que dictó contra él Felipe II, y concluyó, después de 12 años de trabajo ímprobo, una extraordinaria traducción de la Biblia, una maravilla, que debería ser tan conocida como lo es en Alemania la de Lutero, o en Inglaterra la de William Tyndale, y que por desgracia no conocemos porque el catolicismo ha tenido un peso muy fuerte en nuestra cultura, por supuesto. Y esa Biblia no pudo leerse, desapareció hasta muy tarde, hasta el 19 o hasta el 20, ¿no? Y además se leyó con la corrección de Cipriano de Valera. Por suerte, este año Alfaguara, yo creo que en noviembre va a sacar una nueva edición y podremos disfrutarla, porque es un libro que realmente está a la altura de Cervantes. Y el pobre Casiodoro de Reina no lo conoce nadie, es la Biblia del oso, ¿verdad? Bien, en general los profetas se dedican a criticar el culto y el sincretismo, a denunciar los restos de paganismo de la religión cananea. La profecía otra vez se enfrenta a la religiosidad cósmica, a esa espiritualidad relacionada con el calendario agrícola, que los súbditos de Yahvé consideraban como un ejemplo nefasto de idolatría. Los profetas, aquí viene lo importante, vaciaron la naturaleza de presencia divina. Las piedras, las fuentes, los árboles y las flores fueron considerados de pronto impuros por los profetas
porque habían merecido el culto de las divinidades cananeas de la fecundidad. Incluso los misioneros cristianos de la India solo aceptaban en la Iglesia las flores que no se utilizaban en las ceremonias hinduistas. Quizá se entienda ahora mejor lo que la hija de Jefté llora en los montes durante los 2 meses previos a su ejecución, o al menos así es como lo leo yo. La hija de Jefté simboliza el sacrificio de lo natural, la despedida del ciclo cósmico. Para los profetas será el desierto el espacio sagrado por antonomasia, ya que simboliza la comunión perfecta con Dios y su fidelidad, un espacio sin imagen y sin distracción de la fe en Yahvé, sin distracción del encuentro con la interioridad, con todo aquello precisamente que ha podido escapar de las garras del ciclo cósmico, de la naturaleza. La sacralidad de la naturaleza no se redescubrirá en el judaísmo hasta la Edad Media. Un poeta, por ejemplo, como San Juan de la Cruz, escribirá, de hecho, en su obra una reconciliación, por así decirlo, entre la divinidad judía y la naturaleza. En ese sentido, no os perdáis, particularmente los que habéis hecho este curso, el libro que va a publicar Lola Josa, ya lo anuncié cuando nos habló en la primera sesión, en marzo sale, que es una nueva edición, y de qué manera nueva, del Cántico Espiritual de San Juan a la luz de la mística hebrea. Cántico Espiritual, nueva edición de Lola Josa a la luz de la mística hebrea. Es un libro que complementa extraordinariamente bien todo lo que estamos hablando en este curso y va muchísimo más allá, porque es una lectura de San Juan a la luz de toda la sabiduría cabalística que San Juan conoció muy bien y no pudo expresar en toda su complejidad precisamente por las restricciones católicas en las que vivió. Bien, los profetas atacan el culto y desprecian los santuarios, al menos hasta la propuesta de Ezequiel, que acabo de citar, porque lo que buscan sobre todo es una renovación del hombre, renovar completamente al hombre, limpiarlo de toda la impureza pagana que está identificada con los sacrificios, con toda, digamos, la barbarie, podríamos decir, en términos modernos, ¿no?, que tenía al hombre anclado en una especie de situación sin salida, absolutamente desesperada, sin trascendencia, sin salvación, otra vez sin cometido, sin ningún cometido. Entonces la salvación es una forma de dar cometido al hombre. Lo que ocurre es que luego ese cometido es sustituido por lo que os decía, por la tecnología y por la idea de progreso, que se convierte entonces en una línea infinita donde el hombre no hace más que acumular producciones y riqueza. Y pobreza, por supuesto. Tanto el gozo de vivir como el misterio de la fecundidad o la alternancia entre la vida y la muerte propios de la religión cósmica no ofrecen más que una falsa seguridad y no garantizan ni salvación ni trascendencia. En lugar de la vida infinita que se observa en la naturaleza, los profetas crean los acontecimientos históricos, que son la expresión de una sola voluntad divina. Los profetas hebreos sitúan al hombre en la historia. Fueron los primeros, como dice Mircea Eliade, en descubrir la significación de la historia como epifanía de Dios, una concepción que será asumida y ampliada, por supuesto, por el cristianismo. La historia tal como nosotros la entendemos, como algo que tiene que cumplirse, muchas veces no somos conscientes desde qué punto estamos viviendo, digamos, dentro de una jaula conceptual. Para nosotros es normal pensar que la historia es una sucesión de etapas, ¿verdad? Todos los políticos venden futuro siempre, ¿no? Para un futuro mejor, el futuro de la juventud, el futuro, la generación mejor preparada, todas esas cosas que son, en fin, eslóganes de marketing publicitarios, ¿no? Y que están basados en estas cuestiones. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué la historia tiene que ser un cúmulo de etapas sucesivas, cada una mejor que la anterior? ¿No? En eso está acotado en el tiempo, no ha existido siempre así.
El hombre no ha vivido siempre con mentalidad histórica. Tiene su origen aquí. Lo que evidentemente, lo que nosotros ahora entendemos profanamente por progreso histórico, se ha deslindado de algo fundamental para el pueblo judío y para los profetas de entonces. Bien, yo creo que ahora ya estamos en condiciones de entender mejor el episodio de Débora, la profetisa. Aquí tenemos un grabado de Gustavo Doré, de Débora. Como os decía, la historia de Débora está en Jueces 4 y 5 y se considera uno de los relatos más antiguos de la Biblia hebrea. Consta de hecho de un relato en Jueces 4 y de un canto, de una canción en Jueces 5. Es una historia ejemplar, situada en el entorno de Galilea y durante la reconquista israelita, cuando el general Sísara del rey cananeo de Jasor, lo que hoy es Galilea, es quien domina la tierra. El relato bíblico dice así, en Jueces 4. En aquel tiempo Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Esta mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Kedes de Neftalí, y le dijo: ¿acaso no te ordena esto Yahvé, Dios de Israel? Vete y en el monte Tabor recluta y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al torrente Quisón a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y tropas, y los pondré en tus manos. Barak le respondió: si vienes tú conmigo iré, pero si no vienes conmigo no iré, porque no sé cuándo me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer, Yael. Débora se levantó y se marchó con Barak a Kedes. Viene luego la descripción de la batalla contra Sísara, contra el general, que muere a manos de Yael, de esta mujer, que le clava una estaca en la sien. Es una imagen, esta la de Yael matando a Sísara, que ha sido muy reproducida en la pintura, a diferencia de Débora, que como no tiene tampoco, digamos, tanta función plástica, pues no ha sido tan tratada en la pintura. En cambio, Yael encontraréis muchos ejemplos. Estos son los más primitivos. Artemisa Gentileschi. No, este es Artemisa Gentileschi. La otra es de Jan Lambert. Y esta de Jan de Bray. Como veis, es una escena muy poderosa. Bien, pero viene la canción de Débora, que reelabora el relato en Jueces 4, con algunas pequeñas diferencias de detalle. La batalla se libra en la llanura y no en la falda del Monte Tabor, pero básicamente es lo mismo, pero convertido en canción. Esta canción de Débora la profetisa es, junto al canto de María, la hermana de Moisés en Éxodo, el segundo canto de victoria más importante atribuido a una mujer. Débora es la mujer vencedora que celebra la victoria y la libertad que Dios le ha concedido a su pueblo. Y dice la canción: oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré para Yahvé. Yo tocaré para Yahvé, Dios de Israel. Oh Yahvé, cuando salías de Seir, cuando fuimos por los campos de Edom, la tierra temblaba, los cielos destilaban y las nubes daban gotas de agua. Los montes se agitaban ante Yahvé, el del Sinaí, ante Yahvé, Dios de Israel. En tiempos de Samgar, hijo de Anat, en tiempos de Yael, los caminos no se utilizaban. Las caravanas buscaban sendas tortuosas. Ya no había campesinos, no los había en Israel, hasta que surgí yo, Débora, surgí como madre de Israel. Despierta, despierta, di canción, álzate, Barak, prende a tus presos, hijo de Abinoam. Llegaron los reyes, combatieron los reyes de Canaán, en Tanaac, junto a las aguas de Meguido. No ganaron ningún botín de plata. Bendita entre las mujeres Yael, esposa de Heber el Kenita. Débora es presentada como Nebiá, como mujer profetisa, que habla en nombre de Dios y que juzga, que imparte ley, por tanto. Ahora fijaos en todos los elementos simbólicos que hay en este relato, tanto en el relato como en la canción. Y prácticamente vosotros, con lo que ya hemos ido hablando, lo podréis interpretar.
Se dice que es mujer del epidot, que son los rayos, aunque su marido no interviene para nada. Por tanto, los rayos no tienen aquí ningún papel. El papel fundamental es el de ella, no el de su marido. Débora imparte justicia bajo la palmera, que es el símbolo tradicional de muchas grandes diosas, de las diosas, de las personificaciones de las grandes diosas ancestrales de la fecundidad, como Tanit o Astarte, la esposa de Baal. Los hechos ocurren además en los días del hijo de Anat, que como vimos en mi sesión anterior es diosa de la vida y de la guerra. En su canción, Débora insta al despertar. Su nombre en hebreo significa abeja. Y la miel nos remite al Cantar de los Cantares 5.1, cuando Salomón le dice a la sulamita que ha ido a su huerto a coger la mirra, los aromas, y según la traducción de Casidoro de Reina, he comido mi panal y mi miel. Y en hebreo el panal de miel, yaar, está integrado también por el despertar, que se escribe casi igual, eir. Por tanto, la canción de Débora ilustra así un nuevo despertar de la conciencia religiosa e histórica. ¿Y qué está haciendo Débora aquí? ¿Qué hace? Usurpa el lugar de la naturaleza, es decir, todo el espacio del paganismo, de los videntes, de la religión cananea. Usurpa el lugar de la naturaleza de la diosa de la fecundidad para anunciar la batalla del Dios único y luego cantar su victoria. El ciclo natural de vida y muerte queda así superado por los presupuestos teológicos de la historia, que se dirige siempre a una salvación, a una redención de la humanidad y a la consumación del ciclo de los tiempos. Podríamos decir, por tanto, que el llanto de la hija de Jefté en los montes se transforma en la alegría de Débora por haber superado la eterna repetición de la naturaleza y haber creado ese espacio de esperanza y salvación que conforma la historia del mundo. Lo que ocurre es que, como os decía, esto es luego adoptado, por así decirlo, por la filosofía de la historia, por la política, y se crea la historia de progreso cuando la razón abandona la fe. Cuando la razón abandona la fe se convierte en un culto de sí misma y entonces empieza esta idea completamente artificial, pero que nos parece natural, que es la historia del progreso, de que toda la humanidad se dirige hacia un fin último de redención total y absoluta, de perfeccionamiento, ¿no? Ese fin último que está incluso implícito en la utopía técnico-científica de la superación de la muerte, en la conquista del espacio, en la llegada a otros planetas, en la inmortalidad. Por eso Karl Lewitz termina su estudio con esta reflexión, que es muy interesante y que sigue siendo absolutamente vigente, cuando dice: para la conciencia moderna, que apela a los presupuestos asegurados científicamente, una fe incondicional parece ser algo fantástico. Se olvida que el mensaje cristiano ha sido en todas las épocas altamente increíble para el sano sentido común de un ciudadano normal. Pablo no disputó con la sabiduría escéptica de los romanos ilustrados, menos que León Bloy con los ilustrados franceses. La razón natural se inclina a aceptar las predicciones hipotéticas de catástrofes cósmicas, como nosotros ahora reconocemos los pronósticos de Kierkegaard, Bauer, Nietzsche y Dostoyevsky sobre el final de la vieja Europa. La razón puede solazarse aún en su capacidad de previsión, pues el cumplimiento de profecías y de pronósticos científicos es una prueba del saber que produce una irresistible satisfacción. Pero la razón no puede aceptar la anunciación, tan decisiva como no realizada, de un verdadero escatón, más allá, con su juicio final y su redención. La razón prefiere creer en la confiable continuidad del proceso histórico, tanto más confiable cuanto que se abre camino a través de crisis y cambios radicales. Esta confianza en la continuidad histórica también determina nuestra conducta práctica frente a las catástrofes. No nos parecen definitivas y absolutas, sino temporalmente acotadas y relativas. Es una verdad cínica, pero no por eso al menos una verdad, que a las destrucciones les sigue la reconstrucción y a los crímenes en masa una tasa mayor de natalidad. En el plano de la historia posible, sería de hecho irracional esperar que, por ejemplo, una guerra atómica terminara de una vez y para siempre con el proceso civilizatorio. Esto es la apropiación humana del mundo por destrucciones constructivas.
Sin embargo, para ser consecuente, la confianza en la continuidad de la historia debería retornar a la teoría clásica de un movimiento circular, pues solo bajo el supuesto de un movimiento sin comienzo ni fin puede acreditarse realmente la continuidad. ¿Cómo podría representarse la historia como un proceso continuo en la forma de un progreso lineal sin la interrupción por un terminus a quo y un terminus ad quem, esto es, sin comienzo ni fin? El pensamiento histórico moderno no tiene para esto una respuesta unívoca. Aleja de su pensamiento progresista los elementos cristianos de la creación y de la realización, mientras toma de la antigua concepción del mundo la idea de un movimiento continuo e infinito, pero sin retomar su estructura circular. El espíritu moderno es indeciso, no sabe si es cristiano o pagano, ve el mundo con dos ojos diferentes, con el de la fe y con el de la razón. Por eso su visión, comparada con el pensamiento griego o bíblico, es necesariamente confusa. Por eso, si recordáis las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, ese texto que se publicó póstumamente, en el que trabajaba cuando murió, cuando se suicidó en Portbou, hay aquella tesis novena tan extraordinaria que comenta el cuadro de Paul Klee, el Angelus, y dice que el ángel de la historia está de espaldas y retrocede asustado ante el viento de la historia y ve una sucesión de ruinas que se van acumulando a sus pies, al revés, ¿no? Y dice que esa sucesión de ruinas es lo que nosotros llamamos progreso. Por eso Benjamin se dio cuenta también de que no se podía entender el materialismo dialéctico de Marx sin tener en cuenta los presupuestos teológicos que subyacen a la construcción de la filosofía de la historia. Por eso es tan importante este episodio de Débora, que es el episodio fundacional de esta nueva concepción de la fe y de la historia y de la usurpación de lo natural, que luego se irá recuperando poco a poco por otras vías. Creo que ha quedado claro, además, tanto con el episodio de la hija de Jefté, que también es un episodio último, un resto sacrificial, ¿no?, cómo son prácticamente estas dos figuras femeninas absolutamente complementarias. Una que llora su virginidad por los montes antes de ser sacrificada por su padre en un último sacrificio, podríamos decir, y otra mujer también que sustituye la naturaleza por el don de la profecía y por la creación de la historia, cantando un despertar a una nueva conciencia religiosa, espiritual e histórica, y anunciando el principio del triunfo del reino de Yahvé sobre el mundo, que eso luego tendrá su consecuencia, digamos, en los profetas últimos, en la idea del apocalipsis, en la idea del fin del mundo, en la idea de la redención absoluta y la purificación total e irreversible del hombre. Y ahora, si queréis alguna pregunta o que comentemos algún aspecto, tanto presentes como virtuales. ¿No hay nada? ¿Profecías? Dejaremos que bajen las preguntas digitales, que siempre tardan un poco. Yo quería retornar al inicio, porque una persona... ¿Retomar, perdón, él? Retornar al inicio. Ah. Dejo un momento a Débora, porque le han preguntado si no era que el hombre abandonaba a Dios. Sí. Y yo, más que hacerle una pregunta, lo que... Una reflexión. Sí, porque ya hace mucho tiempo que lo pienso. Sí, vale. Que es que, a ver, lo que el hombre ha abandonado es la pregunta. La pregunta de la propia existencia y de la propia existencia de un Dios o una trascendencia. Cuando abandona la pregunta, porque da por hecho de que no va a tener respuesta, es cuando viene, digamos, el caos. Y esto, si me permite, lo dice muy bien, lo explica muy bien, lo diré cantando. En La montaña mágica, Thomas Mann, cuando mueren Nafta y Sant'Ambrini, que abandona, sí, queda la razón o el criterio abandona, es cuando viene el caos y el nazismo posterior. Bueno, era solo puntuarlo.
Y yo no soy muy dada a los halagos, pero ella ha hecho usted unas propuestas que a mí me han resultado como muy interesantes. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Está muy bien la reflexión, porque es verdad que usted ha dicho la pregunta, ¿no? Hacerse la pregunta. Es una cuestión muy compleja y muy amplia, porque Hitler decía que la conciencia es un invento judío. Y hasta cierto punto, incluso una bestia como él tenía razón. Decía George Steiner, judío, como sabéis, que él se había enorgullecido mucho de su pueblo porque había sido el único que no había nunca abusado de otro pueblo, ¿no? Por supuesto, hasta la creación, a la fundación del Estado de Israel, ahí empieza un problema político que ya todos sabemos, en fin, y que es muy polémico siempre. Pero es verdad hasta cierto punto que la conciencia tan extrema de lo que es ser hombre y de lo que es, en fin, la necesidad de justicia, de bien, es algo que está profundamente enraizado en el pensamiento hebreo, ¿no? Entonces, como usted decía, hacerse la pregunta, lo que falló precisamente para referirnos a la cuestión nazi, por ejemplo, ¿no?, a la que ha hecho referencia, es precisamente esa incapacidad, simplemente la incapacidad de ver al otro, es decir, de poner en relación el sufrimiento con un dispositivo técnico masivo de aniquilación. Eso, que parece una tontería, es una cosa esencial que, de pronto, produjo una catástrofe moral que tuvo las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Esa fue la idea de Hannah Arendt, de ahí viene la banalidad del mal. Para Hannah Arendt, también judía como sabéis, la banalidad del mal no es otra cosa que la incapacidad de pensar en esas cosas, de pensar en el sufrimiento de otra persona, ¿no? No es que el mal sea banal, como muchas veces se dice, es una frase muy mal interpretada. No es que el mal sea banal. Por supuesto, no es banal lo que les ocurrió a los judíos en los campos de concentración. Lo que es banal es la forma de tratarlo. Eso es lo que es banal. Y eso supone un salto tremendo en la historia de la moralidad humana, ¿no? Algo de lo que realmente es muy difícil recuperarse. De ahí que la pregunta sea tan importante. La pregunta es verdaderamente esencial. Otra cosa es la cuestión de Dios, de la divinidad, porque esa pregunta moral se puede hacer en un mundo sin Dios también, ¿eh? Es decir, no solo los hombres que han perdido a Dios se convierten en inmorales. Hay también una moralidad inmanente, no solo trascendente, ¿verdad? Hay una filósofa inglesa que a mí me gusta mucho, Iris Murdoch, novelista también, que se planteó ese problema, el problema del bien en un mundo sin Dios, en un mundo sin divinidad. Es posible también. Ella era una platonista, una especie como de mezcla entre Platón y Wittgenstein, pero es posible y es necesario. Y de hecho es más necesario que nunca, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después del eclipse moral que supuso el Holocausto, volver a pensar al hombre, volver a pensar al hombre en sus raíces morales y volver a ponerlas en práctica, volver a poner en funcionamiento toda la constelación moral que ha constituido el pensamiento de Occidente. Por eso es tan importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Leer la Biblia, leer a los griegos, es tan importante, ¿no? Alexandre Kojève, el gran filósofo francés, especialista en Hegel, en abril del 67, poco antes de las revueltas del 68, los estudiantes en Berlín le preguntaron: ¿qué debemos hacer, profesor? ¿Qué debemos hacer en este momento de gran crisis política y social? Y Kojève les contestó: Lernen Sie Griechisch. Aprendan ustedes griego y vuelvan a leer todos los fundamentos de nuestro pensamiento, ¿eh? Ahí está todavía la clave de mil cosas de lo que nos ocurre hoy en día. De todas las cosas que nos ocurre hoy en día, ¿eh? Con respecto a nuestra relación con la técnica, con respecto a nuestra relación con la religión, con la ética, con todo, absolutamente con todo. Aquí no hay preguntas todavía. Si las hay, si aparecen más tarde, pues como siempre, que me las envíen y ya las contestaré otro día. ¿Alguna pregunta más por aquí? Sí.
Hola, bona tarda. M'ha semblat molt interessant tot el que ens has comentat, però hi ha una cosa que especialment voldria, si és possible, abundar-hi. És aquest paral·lelisme i discrepància que hi ha entre el món grec i el món hebreu, que de vegades tenen afinitats i de vegades és tot el contrari. És en l'aspecte precisament de l'evidència i la profecia, tant en el món grec com en el món hebreu. Aviam quines diferències podríem destacar i quines afinitats, per altra banda. Bueno, la principal diferència és aquesta, precisament, que té a veure amb la concepció del futur. En grec, pensi que, per exemple, en la llengua grega clàssica no hi ha futur exactament, ni tan sols està en la llengua. No existeix el futur. Nosaltres en diem futur, perquè quan expliquem el grec o quan el traduïm, l'hem de traduir amb un futur, perquè nosaltres ja hem incorporat la noció de futur. Però en grec clàssic només hi ha una cosa que és το μέλλον, com el que està a punt de ser. El que està a punt de ser, però res més. I que potser serà o potser no, perquè tampoc importa tant. Perquè el que importa al món grec és sobretot el món grec més arcaic. Després Plató comença ja una desviació i és un problema distint i potser seria més matisat. Però al moment, el món clàssic grec, que és el de l'èpica, de la lírica i de la tragèdia, és un món pràcticament on tot està fet i tot està decidit ja, i tot és circular. És un món en aquest sentit molt més humil que el món hebreu, que crea una situació per l'home totalment inesperada i que els grecs no entendrien segurament. El concepte de salvació, per exemple, no existeix a la tragèdia grega. Quan Èdip, per exemple, rep la profecia, no és la profecia, perdó, la revelació de Tirèsies, i que li diu el que ha fet, que ha matat el seu pare, que s'ha allitat amb la seva mare, allò ho accepta d'una manera absoluta i ja sap que no hi ha res a fer. No hi ha res a fer i que el coneixement diví és absolutament inaccessible, sobretot a Sòfocles, als homes. El món hebreu és completament distint en aquest sentit. El món hebreu és el món que crea l'esperança, que crea el concepte de salvació, que és un concepte que es va modificant al llarg dels temps, a més. El món hebreu clàssic és una cosa, el món cristià és una cosa completament distinta, també. El món hebreu és el món més seriós que hi ha. És el món més seriós. A Grècia hi ha encara una sensualitat, un goig de viure. Recordeu aquella escena de l'Odissea, no, perdó, de l'Ilíada. No, de l'Odissea, exactament, però de l'Odissea, quan Odisseu baixa a l'Hades a veure la seva mare, viu encara, se li permet baixar a l'Hades, i es troba amb Aquil·les. Li diu, Aquil·les, deus estar molt content de ser un heroi tan conegut al món dels morts. I diu, no, m'estimaria més ser un pastor a dalt que un heroi aquí baix. Aquesta concepció de la vida tan important per Nietzsche, per exemple, que és el que d'alguna manera intenta acabar amb la concepció platònico-cristiana, judeocristiana de la nostra cultura, doncs és molt aliena al món jueu, al món hebreu. Com deia Oden, el poeta anglès, els jueus ens recorden sempre la serietat de la vida, però això els han volgut exterminar. És el més seriós. I la Bíblia, de fet, clar, són textos que un tarda en arribar-hi, tarda i en entendre-ho amb la Bíblia. Em va passar a mi mateix, jo de molt jove tenia molta afinitat amb el món grec, sobretot, i el que més m'agradava era Grècia. I el món hebreu era una cosa bastant llunyana. Amb l'edat vas entenent que realment allà hi ha una cosa molt, molt veritable, que hi ha una veritat enorme i que es va compassant una mica. A mi que Grècia ja sempre és molt important, però acabes entenent que és com un altre estadi. I clar, és una gran revolució el que planteja el món hebreu, com és la revolució de tota la religió monoteista. Perquè de sobte apareix un gran Déu, un sol Déu, que ens produeix aquesta escissió del món natural, aquesta escissió ontològica amb la natura, i que és meravellós mentre funciona, però quan deixa de funcionar ens torna a posar enfront d'una
fi, d'un problema abismal, no? Que és què fem una altra vegada els homes a la Terra. El cristianisme va ser probablement la revolució més important i més extraordinària que ha hagut mai en aquest sentit, perquè va donar un sentit a tot això, va donar un sentit a l'home, va donar una esperança molt concreta, una explicació a la mort i una organització, diguéssim, moral i vital que funciona molt bé. No? Ara veiem que això s'està esgotant i el que està sortint comença a fer una mica de por, no? Diguéssim. No sabem què sortirà tot això, no sabem què sortirà. Però és evident que torna a haver una pregunta de la nostra relació. No pot ser que l'home estigui només en mans de la tècnica, en mans de la producció, del consum i d'aquesta idea del progrés buida de contingut filosòfic o espiritual. Ja es veu que això serà un col·lapse. Ja es veia venir abans de la pandèmia, vaja, és un col·lapse evident, no?, de la humanitat, la massificació, en fi, tots aquests problemes que tenim, que han de tenir una resposta política també, sí, evidentment, política, però també filosòfica, espiritual, religiosa, tot, econòmica, per suposat, científica, també, evidentment, és molt important, però no només la ciència podrà resoldre els problemes de l'home. Aquest és un altre problema, que la ciència s'ha convertit en una mena de religió, com d'esperança en què tot s'ha de solucionar amb la ciència, com estem veient en la pandèmia també. La vacuna té una dimensió teològica ara, i quan veiem que la vacuna no funciona, o arriba tard, no sabem molt bé què fer ni cap on mirar. Per tant, bàsicament són aquestes dues concepcions que són tan distintes del món grec. Són dos mons que no tenen res a veure amb moltes coses. Res, absolutament res a veure. Un grec llegint la Bíblia no entendria res, absolutament res. Els hebreus llegint a Grècia sí ho entendrien tot i ho refusarien, segurament. Una pregunta més. Tot això, per suposat, són coses que estem estudiant tots. Jo no puc donar resposta absoluta a res d'això, per suposat. Soc simplement un estudiós o un estudiant, millor dit. Però la pregunta ens l'hem de fer sempre, encara que la resposta no hi sigui. Sí, totalment, evidentment. Això és el que jo volia proposar, és això. Sempre hem de fer-nos la pregunta, sense esperar la resposta. Totalment, totalment. Sempre s'ha de qüestionar tot, i s'ha de veure amb distància tot el que fem, que és precisament el que no fem ara, probablement. Precisament en relació a la tècnica o a la ciència, no? La deixem com si fos una cosa absolutament inevitable i natural, no? Quan és una construcció humana, evidentment, no? Creiem que l'univers és una espècie com de màquina, que ha de funcionar com un engranatge d'una màquina, no tenim ni idea. No? Més preguntes? Si no, us agraeixo molt a tots l'atenció, presents i virtuals, i això, la setmana vinent ens veiem però només digitalment amb l'Estela Ocampo, que farà una sessió que serà molt interessant de la història Susana i els vells a través de la pintura, i després ja la de Tomàs Poyan, que a qui no conegueu us encoratjo molt a que vingueu perquè és un home molt savi, aquest sí, una saviesa veritablement extraordinària. És un home molt humil, que gairebé no ha publicat, però un dels grans professors de filosofia que ha hagut en aquest país. Moltes gràcies.